venir el Señor a poner un orden como lo empezó desde un inicio, poniendo orden en esta tierra. Sin embargo, hay a muchos que les gusta vivir en el desorden. Por ello, hemos estado haciendo énfasis en todo lo que nosotros como hijos de Dios, estando en la casa de Dios, tenemos que empezar a ver ya con ojos diferentes de qué es lo que realmente es y debe de ser el orden. Primero en nuestra vida, el orden cuando venimos a la casa de Dios, el orden que se debe de seguir en el altar, el orden que debemos de guardar nosotros cuando nos toca estar sentaditos escuchando y el orden que debe de haber en la casa de Dios. ¿Sí o no, mis hermanos? Entonces vamos entendiendo eso. Y una vez que logremos entender eso, ya no me va a molestar que me digan, hermano, pues le encargo, ¿no? Ya no se permiten las papitas, ni los dulces, ni los chocolates. Digo, no sé, los que estuvieron aquí desde un principio, que iniciaron, me dicen que antes había un letrero ahí que dice, en esta iglesia no se permite chicle, no se permite, no sé qué tanto tenía esa lista, ¿no? Pero por alguna razón se quitó. Y cuando ya nadie nos dice nada, dices, bueno, pues a lo mejor empecé a meter esto, y luego empecé a meter esto, y luego empezó a entrar otra cosa, y al final se empezó a crear un desorden, ¿sí o no? Hasta la botana traía, ¿Perdón? Hasta la botana traía. Hasta la botana. Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a entender, mis hermanos. Que la casa de Dios tiene que guardarse respeto y guardarse un orden. Poco a poco, digo, si desconocíamos esto, hoy tenemos que volver a retomarlo y es necesario y es por nuestro bien el tener un orden en nuestra vida, el tener un orden en la casa de Dios y el tener un orden en la familia, con nuestros hijos, con nuestros pequeños, empezar a darles ese ejemplo de lo que debe de ser el orden en la casa de Dios. Y obviamente esa instrucción pues empieza desde casa, ¿no? Pero cuando llegamos a la casa de Dios, pues de igual manera empezar a enseñarles con nuestros ejemplos de cómo debemos de guardar ese orden. Entonces, primera carta a los Corintios capítulo 14, versículo 33 dice que Dios es un Dios de orden, no es un Dios de confusión. Al Señor le gusta el orden. Y si al Señor le gusta el orden, eso es lo que nos debe de llamar la atención, de que a nosotros también debe de gustarnos el orden. Y si hay desorden, pues hay que empezar a ordenarlo. Hay que empezar a crearnos esa disciplina de vivir en un orden que es lo que le agrada al Señor. Amén, mis hermanos. Porque si nosotros volteamos un poquito a lo que vemos hoy en el mundo es un total desorden. El mundo es un mundo de confusión que está atrayendo a muchos seres humanos, aún a hijos de Dios, metiéndolos en confusión. Vemos hoy ya lo que la sociedad contempla o ve como algo normal, cómo el ser humano se está corrompiendo, la depravación cada vez es más grande, es algo terrible. Pero cuando usted ya conoce de Dios, debemos de empezar a mostrar el orden de Dios en nuestra vida. Y Dios ama al pecador, ¿sí o no? Pero aborrece el pecado. Por lo tanto, si nosotros que conocemos de Dios y entendemos lo que es el orden, como Dios quiere que vivamos, empecemos a vivir y a tener una conducta de orden, para que seamos ejemplo, para no solamente aquí en la iglesia, ¿no? Porque aquí podemos tener manos santas y ser los más santos, pero allá afuera, donde esperan que un hijo o una hija de Dios demos un buen testimonio, demos una buena actitud y que puedan ver reflejado en nosotros como hijos de Dios que realmente vivimos en orden y acorde a la voluntad de Dios, para que ellos puedan venir a los pies de Cristo, los que no conocen de Dios, que puedan ver que hay realmente una diferencia en nosotros como hijos de Dios. Porque si no ven ninguna diferencia, pues dicen, pues entonces, ¿a qué voy? Si voy a ver lo mismo o cosas peores. Por lo tanto, nosotros tenemos que empezar a entender que el vivir en el orden de Dios
nos trae beneficio a nuestra vida, beneficio espiritual, y podemos entonces nosotros ser ejemplo para los que están a nuestro alrededor y que ellos puedan ver que vivimos una vida en paz. Sí, mi hermano Chuy. Bien, hermano, precisamente en nuestra vida, no vamos aquí en la iglesia, debemos llevar ese orden, si nuestra vida también ordenada en lo que sea afuera, para que veamos esa luz en medio de esas tinieblas. Pues aquí me gusta un testimonio. Hoy de la mañana yo iba hacia Mariano, yo un medicamento para mi esposa. Para que lo oigan ahí atrás, mi hermano. Amén, amén, hermano. Sí, le comentaba que nuestra vida, no nomás aquí en la iglesia debe ser ordenada, hermano, sino que también lo que es allá afuera en el mundo, hermano. Le platico ese testimonio que ahorita iba yo a comprar un medicamento para mi esposa. Desde aquí del Marabú iba una patrulla y yo voy atrás de ellos, pasando hasta el Rocamar, de aquel lado, hacia la curva, hacia el Mariano. La patrulla se orilló para que yo pasara, pero yo lo voy viendo, voy atrás de ellos. Yo ordenadamente voy atrás de ellos, hago mi alto y lo voy viendo porque ellos me van viendo a mí. Entonces ellos se orillan para que yo pase. Amén. Al orillarse ellos totalmente, pues yo paso, le acelero mi Cherokee. Y en cuanto paso dije, me van a parar. Y así fue. Le di la curva hacia el Mariano y ya me pararon. Se bajan, uno por cada lado con sus rifles que traen. Y bajan las ventanas, bajan las ventanas. Y yo bajo las ventanas y llevo mi música. Yo siempre traigo mi música, alabando y glorificando al Rey. Y se acerca el policía por un lado y dice, ¿que no te dije que bajen las ventanas? Sí, digo, lo que pasa es que una de mis ventanas está dañada, le dije yo. ¿Pero cuál es el motivo? ¿Cuál es el problema? Le digo yo. Es que nos orillamos y quemaste llanta, un acelerón, dice, hasta una de tus llantas, dice, quemó llanta. No, oficial, le dije yo. Honestamente, le dije, usted está mal, le dije. Déjeme decir una cosa, digo, que yo lo voy viendo, yo voy manejando bien, me gusta manejar tranquilo, le dije, no soy desordenado, fue la palabra que yo le dije. ¿Cómo que eres ordenado? Me dice. Así es, le dije, no queme llanta, si yo humo, usted ya me anda fallando el motor. Entonces le dije, pero en ningún momento di la carrera. Y me piden los documentos, su licencia, tarjeta. Y se me queda mirando el oficial, me dice, ok, me dice, váyase, me dice, así como usted dice que maneja su vida tranquila, adelante, me dice, Dios tiene el control de todo, hermanos. Pero así debemos de manejar, hermanos, también ordenadamente allá afuera. Amén, hermanos. Aleluya. Tenemos que empezar a vivir una vida ordenada. Y yo creo que más de alguna vez, ¿a cuántos más, manejando, en alguna ocasión lo ha parado una patrulla? Y normalmente el oficial siempre va a buscar algún error se cometa, algún error que si no trae sus documentos en orden, si por alguna razón violó el reglamento vial, el cinturón colocado, ¿verdad? Hoy ya en Tijuana es raro que usted vea a alguien sin el cinturón de seguridad, pero si usted recuerda años atrás, ¿cómo era Tijuana? O cómo éramos, porque no nos poníamos el cinturón, ¿sí o no? Sin embargo, ibas a Estados Unidos y desde antes de que llegaras a formarte a la línea, tú ya ibas con tu cinturón puesto, porque sabías que esa es una regla o la ley que no permite, ¿no? ¿Y por qué tenías que ponerte el cinturón de seguridad? ¿Qué diferencia hay entre Estados Unidos y México? ¿Será que allá hay más accidentes, o será que aquí en México somos, ¿cómo le llaman? Que somos infalibles, que no te va a pasar nada en un accidente, y dices, no, pues aquí no lo necesito. Lo necesitas allá y lo necesitas aquí, ¿sí o no? Sí, hermano. Lo que pasa es que allá si lo agarran sin cinturón, le llegan una multa muy pesada. Así es. Y aquí dices, bueno, si te agarran sin cinturón,
Antes de conocer a Cristo, ¿qué le decías al oficial? No, siento